Hola pequeños, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de esta semana. Y pues bienvenidos todos, bienvenidos los papis. Y vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Todos. Vamos a poner mucha atención. Tengo mis manitas y las junto para orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido estar nuevamente ante tu presencia, mi Dios. Pues te pedimos que cada lección que se está dando, mi Dios, pues que estos pequeños puedan aprovecharla como nosotros lo hacemos, Padre Santo, y toma el control de este tiempo, mi Dios. Te pedimos por cada pequeño que está en sus hogares con sus papis, Padre, para que ellos puedan poner atención y aprender más acerca de tu bendita palabra, mi Dios. En Cristo Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, comenzamos con el tiempo de alabanza y vamos con nuestro primer canto. Tengo el poder más grande de la tierra. Tu palabra viva está y de fe me llena. Y ya nada temeré, tengo puesta la armadura, el escudo de la fe y tu espada me ayuda. Quiero oír tu voz, enséñame tu verdad. Quiero oír tu voz. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Escudo de la fe y tu espada me ayuda. Quiero oír tu voz, enséñame tu verdad. Quiero oír tu voz. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Buenos días pequeños, espero se encuentren bien ustedes y todas sus familias. Primeramente le doy gracias a Dios porque me permite dar la clase este día y espero que sea de bendición para sus vidas como lo fue para la mía. Anteriormente estábamos viendo un personaje muy marcado en la Biblia del cual hemos aprendido muchas cosas estas últimas semanas. ¿Se acuerdan de quién es? De Pablo. Entonces, ¿quién fue Pablo? Pablo fue uno de los seguidores de Cristo en su momento, pero también tenía una vida anteriormente, como la habíamos aprendido mucho antes. Entonces, nosotros nos vamos a basar en el libro de Hechos 26, del 1 al 35, donde vamos a tener nuestra clase y nuestra historia este día.
¿Qué es lo que pasaba? ¿En qué escenario nos encontramos en este momento? Después de que a Pablo lo estaban golpeando, ¿se acuerdan de la clase anterior? Lo querían matar. ¿Por qué? Porque no seguía lo que ellos creían, o su doctrina era muy diferente a lo que ellos pensaban. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Lo llevaron a un lugar, lo apartaron para que no lo siguieran golpeando. Entonces, el rey, llegó uno de los que estaban encargados ahí y lo trajo con los reyes, como podemos estar observando. Pero ¿de dónde salieron ellos? Ellos venían de visita. A causa de que él les comentó sobre Pablo, al rey se le hizo o le dio curiosidad saber quién era él o por qué estaba en esas circunstancias. Entonces después organizaron al siguiente día una reunión donde todos iban a estar los reyes y todos los líderes de esa nación. Entonces cuando estaban ahí, el rey le pidió y le dijo: traigan a Pablo hacia acá. Entonces trajeron a Pablo y el rey se llamaba Agripa y su esposa Berenice. Entonces el rey le preguntó a Pablo: ¿puedes hablar por ti mismo? Entonces, si se dan cuenta, en ese tiempo pues muchas veces necesitamos abogados, en ese tiempo no. Pablo se tenía que haber defendido con lo que él sabía. Entonces empezó a contar su historia, y a eso vamos a remontarnos un poquito al pasado de las historias que hemos escuchado, porque Pablo le empieza a narrar lo que él vivió después de que conoció a Dios y antes de que lo hubiera conocido. Entonces Pablo decía que él se encargaba o iba en contra del Jesús de Nazareno. Entonces, después de eso dice que cuando escuchaba a alguien predicar, cuando veía a otras personas hacer eso, que los arrestaba y los encarcelaba. Y la gente que estaba a cargo de él venía y le decía que los iban a matar, y en este caso Pablo daba su voto. Un día, cuando Pablo se dirigía a Damasco, en el camino a mediodía se presentó un fuerte destello más brillante que el mismo sol. Y entonces de ese destello se escuchó una voz. ¿Se acuerdan de quién era esa voz? Era del Señor Jesucristo, que le hablaba a Pablo. ¿Y se acuerdan antes cómo se llamaba Pablo? Con las lecciones que habíamos visto anteriormente, se llamaba Saulo. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él responde: ¿quién eres, Señor? Y otra vez la voz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Después de eso, le da una orden. ¿Cuál era esa orden? La voz le dijo: levántate, ponte sobre tus pies, que para eso he venido a ti, para que testifiques de lo que acabas de ver. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo estuvo haciendo? Lo que la voz le había dicho: testificar a donde lo había mandado. Y Pablo le dijo al rey: oh rey Agripa, ¿cómo pude hacerme desobediente a esa voz tan celestial? ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Le estaba predicando. Pero como en toda historia bonita siempre venía algo malo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Hay enemigos o hay personas que cuando él estaba haciendo lo correcto no les agradaba, porque iba en contra de lo que ellos creían. ¿Quiénes iban en contra de lo que Pablo decía? ¿Eran qué? Los judíos, y en otras partes también los griegos. Pero Pablo se refiere en esta porción bíblica especialmente a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos le intentaron prender fuego dentro del templo. Pero hubo un ser que lo salvó, y era el Señor Jesucristo. Estuvo con él en ese momento cuando lo querían matar y no le pasó nada. Entonces, después de eso, Pablo le dice al rey: hasta este momento lo he hecho de esta manera. He testificado tanto a pequeños como a grandes y no he cambiado ninguna de estas cosas que han escrito los apóstoles y Moisés. Entonces, después de eso, el rey se queda pensando sobre toda la historia que Pablo le estaba contando. Y se mete uno de ellos, que era Festo, que era el gobernador de ahí, y dice a gran voz: Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y Pablo contesta: no estoy loco, yo hablo palabras de verdad y de cordura. Entonces, después de eso, de que Pablo había contestado eso a Festo, Pablo le hace una pregunta muy importante al rey. Le dice: ¿cree, oh rey Agripa, a los apóstoles? Y el rey se queda pensando, como podemos ver aquí en la imagen. Pero Pablo no lo deja contestar aún, sino Pablo le contesta: yo sé que cree. Entonces, después de eso, el rey Agripa dice algo muy importante. Le dice:
por poco me convences a ser cristiano. Entonces Pablo dice algo muy sabiamente, por poco o por mucho, no solamente a ti, sino a todos aquellos que están conmigo dentro de aquí. Entonces recordamos que no solamente estaban los reyes y estaba Festo, sino también estaban los líderes de esa nación. Cuando Pablo se levantó y lo regresaron a donde él se encontraba, se levantaron todos, juntamente el rey, Festo, en este caso era el que estaba encargado, y su esposa. Y el rey dice algo que destaca sobre esto. No encuentro ni una cosa para matarle ni encarcelarle a este hombre. Entonces solamente lo único que hizo fue apelar a César. Entonces, pequeños, esto fue prácticamente la historia que estuvimos viendo bíblica, que podemos encontrar en el libro de Hechos 26 del 1 al 32. Bueno, chicos, ahora que terminamos de ver lo que Pablo le pasó en este transcurso de tiempo, vamos a ver qué nos muestra o qué nos enseña esta porción bíblica que acabamos de ver. Tiene por tema la valentía por Cristo. Y quiero hacer un poco de énfasis o que prestáramos un poquito más de atención a la palabra valentía. Para ustedes, ¿qué es valentía? ¿O cómo identifican a una persona valiente? Tal vez una persona grande, tal vez una persona que no le tiene miedo a nada, tal vez una persona que ustedes digan, es que ese chico se subió a una montaña rusa muy alta y es muy valiente. ¿Por qué? Porque tal vez no le tiene miedo a las alturas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere o qué nos quiere mostrar con esto? Y ahí quiero que se queden con esto y que le pongan o le presten un poquito de atención a esto. Dios quiere que sean valientes para hablar de Jesús. Lo vuelvo a repetir. Dios quiere que sean valientes para hablar de Jesús. Si en dado caso nosotros la valentía la sustituyéramos por no tener miedo, ¿cómo diría? Dios quiere que no tengamos miedo para hablar de Jesús. Para eso, en la porción bíblica vimos cierto tipo de puntos y Pablo nos enseñó 3 puntos importantes que nosotros podemos poner en práctica para poder ser personas valientes como él lo fue. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder mostrar esa valentía? Ok, como punto número 1, lo que nos enseñó Pablo en esta porción bíblica que vimos, mostrar valentía. ¿Cuándo? Obedecemos a Cristo. ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo? En el versículo lo podemos encontrar en el versículo 16 al 20. ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo? Ok, podemos ir a nuestras Biblias, que nos ayude Papi, o si no pueden, ahorita se los leo. Dice específicamente el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judea. Entonces, cuando Dios le encargó hacer esta tarea, ¿Pablo obedeció lo que le había dicho? Sí. Entonces, si yo te preguntara en estos momentos, cuando tu papá te dice, no sé, junta tus juguetes porque ya es tarde, o te dice, ayúdame a recoger la basurita que está en el patio, ¿tú realmente obedeces? Pablo se mostró con buena actitud al hacer cada una de estas cosas. No se tardó en hacerlas. Entonces, no esperemos muchas veces a que nuestros papás vengan o nos quiera corregir para hacer algo. Hay que obedecer de la mejor manera, como lo hizo Pablo. Ese es el punto número 1 que hizo Pablo para poder ser valiente, obedecer. Como punto número 2, ¿qué es lo que hizo Pablo después de eso? Ok, mostramos valentía. ¿Cuándo? Mostramos valentía cuando sufrimos por Cristo. Esta es una de las cosas que Pablo hizo. Inclusivemente lo podemos ver en pasajes o anteriores. Siempre Pablo estuvo siendo perseguido. Lo querían matar, le querían apedrear. ¿Por qué? Porque él hablaba de Jesucristo. Entonces, Pablo sufrió. Y lo vemos en el versículo 21 al 23. Específicamente el que dice 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Entonces los judíos querían deshacerse de Pablo a causa de que él predicaba otra cosa que ellos no creían o ellos tenían una diferente doctrina. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo hizo? A pesar de que lo querían matar, él siguió hablando. Entonces, pequeño, yo te pregunto, en algún momento con tus compañeritos tal vez, en la escuela o en tu casa, ¿te han dejado tal vez de hablar por enterarse de que eres cristiano? ¿O porque hablas de Dios a ellos?
Muchas veces tal vez nos puede llegar a afectar porque pues era mi mejor amigo, no lo quería perder, quería seguir jugando con él, pero no te preocupes. ¿Qué fue lo que hacía Pablo en esos momentos? Confiaba en Dios. ¿Se acuerdan que en la historia cuando lo querían prender lo rescató? Entonces hacia ustedes, tal vez llegue el momento en el que Dios pueda ayudar a sus amiguitos a que pueda regresar con ustedes. Solamente tienen que confiar y a causa de eso muchas veces podemos llegar a sufrir. ¿Ok? Hasta ahorita llevamos 2 puntos que nosotros debemos de estar haciendo para poder llegar a ser valientes. ¿Cuál era el primer punto? Obedecer. ¿Y cuál era el segundo punto? Sufrimos, pero también entendiendo que Dios nunca nos va a dejar solos. Y como punto número 3 tenemos, hablamos de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo en ese momento cuando estaba junto con el rey? Le estaba hablando de lo que había pasado antes y después de conocer al Señor Jesucristo. Pero no solamente a él. ¿Quiénes más estaban con él? Estaba su esposa, estaba Festo y estaban todos aquellos líderes que con él se encontraban. Entonces, hubo algo en la porción bíblica, dice el 29, dijo Pablo: quisiera a Dios por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me oyen fueron hechos tales cual yo, excepto estas cadenas. Todos aquellos que estaban ahí escuchaban lo que Pablo estaba diciendo. Entonces yo te pregunto a ti, pequeño, ¿solamente te dedicas a hablarle a tu mejor amigo? ¿Te dedicas a hablarle a tu mejor amiga porque tal vez te invita, no sé, una paleta, te invita a jugar con ellos, o ese tipo de cosas? Y te olvidas muchas veces de aquel compañerito que puede llegar a estar solo allá atrás del salón, o alguno de tus primos que tal vez no te lleves también con ellos. Debes de hablarle a todas aquellas personas que te rodean, como lo hizo Pablo. No solamente se enfocó en decirle al rey, sino a todos los que estaban ahí. Entonces, yo creo que dentro de aquí hay muchos niños valientes, porque yo me he percatado de eso. Muchas veces cuando veníamos a tomar clases aquí, alguno de sus maestros les decía: pasen aquí enfrente y a dar gracias a Dios. No, y se formaban 7, 8 niños, 7, 8 niñas, y todos le daban gracias. Así lo poquito que Dios les hacía en la semana, le daban gracias por un cumpleaños, porque me regaló unos nuevos zapatitos, o ese tipo de cosas. Eso es ser una persona valiente, con el simple hecho de declarar lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces seamos como Pablo, seamos personas valientes, no tengamos miedo de lo que pueda pasar con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, y más cuando obedecemos lo que Él nos dice. Entonces, pequeños, como invitación, sí me gustaría que fueran niños valientes, que no tengan miedo de expresar ni decir lo que Dios hace en su vida. Y también compartir ese amor que en su momento Dios lo hizo contigo. Entonces, puedes hacerlo en esta semana, tal vez hablarle a alguien de tu familia que no conozca de Dios. Puede ser a un primo, puede ser a un tío, decirle lo que Dios ha hecho en tu vida, porque sé que ustedes son muy valientes. Y también podría ser un compañerito de tu calle, un vecinito. El chiste es que la demás gente sepa lo que Dios hace en tu vida, cumpliendo con estos 3 puntos para ser valiente. Obedeciendo, sufrimos pero no estamos solos, y hablando de Cristo en todo momento. ¿Ok, chicos? Entonces eso sería todo. Bueno, chicos, ahora vamos a seguir con nuestro programa y vamos al segundo canto. Pablo era famoso entre la multitud, y aunque no era artista, su fama crecía con él. El mundo conocía de su poder, porque lo que hacía mostraba a Jesús. Predicaba aquí, predicaba allá, con el poder de Jesucristo el Salvador. Predicaba aquí, predicaba allá, con el poder que solo Dios da al corazón. Y todos los males eran transformados por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Jesús está buscando a niños de valor que sean conocidos por hablar de Dios, testificando siempre
Hola chicos, ha llegado el tiempo de aprendernos nuestro versículo, así que les pido que vayan muy rápido por su Biblia y los espero. Les doy unos segunditos nada más. Ya lo tienen, ¿verdad? Bien, vamos a buscar Lucas, capítulo 8, versículo 39. ¿Ya lo tienen? Lucas 8, 39. Le voy a dar lectura. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Una vez más. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Yo sé que algunos con 2 lecturas ya se lo aprendieron, pero vamos a repasarlo aquí. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lucas 8, 39. Una vez más. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lucas 8, 39. ¿La última o ya? La última, ¿verdad? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lucas 8, 39. Hola niños, espero hayan puesto mucha atención a la clase porque ahora iremos con el tiempo de preguntas. Pregunta número 1. ¿En qué ciudad Pablo se convirtió en cristiano? Pregunta número 2. ¿Qué tramaban los enemigos de Pablo? Pregunta número 3. ¿Cómo huyó Pablo de Damasco? Pregunta número 4. ¿Quién se hizo amigo de Pablo en Jerusalén? Y pregunta número 5. Después de que Bernabé llevara a Pablo con los líderes de su iglesia, ¿qué sucedió? Y esta fue la última pregunta y esperamos ver sus respuestas en los comentarios. Bueno chicos, ya llegamos al final de nuestra clase. Pero no se preocupen, nos podemos ver la siguiente semana por el mismo canal. No olviden estar practicando todo lo que estuvimos aprendiendo en esta clase. Entonces eso sería todo chicos, hasta luego.